En esta experiencia vamos a armar una celda galvánica, es decir, una celda electroquímica que funciona de manera espontánea, transformando energía química en energía eléctrica. La celda galvánica que vamos a armar es la conocida pila Daniel, que acá tenemos su notación abreviada, consiste en una barra de zinc 0, zinc metálico, sumergida en una solución acuosa de iones zinc más 2. Esta rayita simboliza el cambio de fase de sólido a la solución acuosa. Ese es el ánodo, y el cátodo es una barra de cobre metálico sumergida en una solución acuosa de iones cobre más 2. Esta nuevamente la rayita simboliza el cambio de fase, y esta doble rayita simboliza el puente salino que conecta los dos electrodos. Acá tenemos un esquema de lo que sería esta celda. Como dijimos entonces, el ánodo es una barra de zinc metálico sumergido en la solución de iones zinc, es sulfato de zinc. Lo que pasa es que como el ion sulfato es un ion espectador, no se reduce ni se oxida, entonces lo omitimos. El cátodo es en la barra de cobre sumergido en la solución de iones cobre más 2, sulfato de cobre también. Ambos electrodos conectados por un puente salino, y tenemos un multímetro que es el que nos permite hacer las mediciones eléctricas de voltaje e intensidad de corriente. Y como sabemos, el sentido de circulación de los electrones es desde el ánodo hacia el cátodo. En el ánodo va a ocurrir la oxidación, en el cátodo va a ocurrir la reducción. Acá tenemos las hemirreacciones que ocurren en los electrodos. En el ánodo, el zinc de la barra metálica se oxida a iones zinc más 2 que quedan en solución, y eso libera electrones. Esa hemirreacción tiene un potencial estándar de menos 0,76 volts. Esta hemirreacción no la vamos a encontrar escrita en la tabla de esta manera, porque en la tabla de potenciales tenemos todas hemirreacciones de reducción. La vamos a encontrar escrita al revés. A pesar de que la estamos invirtiendo, el signo de su potencial de reducción lo dejamos como está en la tabla. En el cátodo se va a producir la reducción de los iones cúpricos a cobre metálico. Esa hemirreacción tiene un potencial estándar de 0,34 volts. Entonces, la reacción global es iones cobre más 2 más zinc metálico, nos dan como producto cobre 0 y iones zinc más 2. Es decir, a medida que la reacción avanza, se consumen iones cúpricos en el cátodo, se consume zinc de la barra metálica y se generan en el ánodo iones zinc, y se genera cobre metálico en la barra metálica del cátodo. Es decir, a medida que la reacción avanza, la concentración de iones cúpricos disminuye porque se están reduciendo, se están transformando en cobre 0. La masa de este electrodo de cobre metálico va a ir aumentando con el tiempo, muy lentamente, porque la reacción es muy lenta, pero va aumentando. Y en el ánodo sucede lo inverso, se consume la barra metálica, esta barra de zinc metálico disminuye su masa con el tiempo y aumenta la concentración de iones zinc en el ánodo. Por eso es necesario el puente salino. Sabemos que a medida que la reacción avanza, se están generando cationes en el ánodo y se están consumiendo cationes en el cátodo. O sea, el ánodo se va cargando positivamente y el cátodo se va cargando negativamente porque está perdiendo cationes. Esa situación no puede durar mucho. Sin el puente salino, la reacción se va a frenar en un muy corto tiempo. Bueno, el puente salino es una solución en estado semisólido, una especie de gelatina cargada con un electrolito fuerte, cloruro de potasio, nitrato de potasio, por ejemplo, que está cargado de cationes y aniones que pueden migrar a un electrodo u otro para compensar ese exceso o deficiencia de carga positiva o negativa. Sin el puente salino, la pila no funciona. Muy bien, la FEM estándar la calculamos a partir de los potenciales estándar de tabla, ¿no? La FEM estándar sería la FEM que tiene la pila cuando se encuentra en condiciones estándar, es decir, cuando las concentraciones son 1 molar. Es el potencial estándar del cátodo menos el del ánodo. 0,34 menos 0,76, eso nos da un potencial estándar de 1,1 volt. Esa es la FEM que mediríamos si la pila la tuviéramos armada en condiciones estándar, o sea, con las concentraciones 1 molar. ¿Qué pasa cuando las concentraciones son distintas de 1 molar? ¿Cómo calculamos la FEM? Bueno, con la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst nos dice que entonces el delta E, la FEM de la pila, va a ser la FEM estándar
menos 0,059 sobre el número de electrones intercambiados en la reacción balanceada por el logaritmo del cociente de reacción. Y el cociente de reacción sería entonces la concentración de iones zinc sobre la concentración de iones cúpricos. Entonces esto nos permite calcular la FEM para cualquier concentración con la que tengamos armada la pila. Bueno, vamos a la parte experimental. Vamos entonces a armar una pila Daniel con las concentraciones que queramos. Vamos a armarla con estas concentraciones 0,01 mol sobre litro de ambos iones. No tiene por qué ser iguales, vamos a armarla de esa manera, pero podríamos armar una pila Daniel con otras concentraciones. Y entonces lo que vamos a hacer, vamos a calcular el delta E y luego vamos a medirlo. El delta E calculado, como las concentraciones son iguales, no es que esté en condiciones estándar, porque las condiciones estándar son concentraciones 1 molar. Acá las concentraciones, si bien no son las estándar, pero como las concentraciones son iguales y los exponentes también, el Q nos da 1, con lo cual el logaritmo de 1 es 0, todo el segundo término desaparece y nos queda que el delta E calculado es igual al delta E estándar. No es porque esté en condiciones estándar, sino porque coincide el valor con el que tendría en condiciones estándar. 1,1 volt es el delta E calculado, que deberíamos medir idealmente. Bueno, vamos a medirlo con el multímetro y ver cuánto da. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, medir el delta E con el multímetro. Luego vamos a medir la intensidad de corriente. La intensidad de corriente es la carga que circula por unidad de tiempo. Dijimos que está circulando carga desde el ánodo hacia el cátodo, circulando electrones. Bueno, vamos a medir esa intensidad de corriente. ¿Cuántos electrones están circulando por unidad de tiempo? La intensidad de corriente se expresa en ampere, la carga se expresa en coulomb, símbolo C, y la intensidad dijimos en ampere, que son coulomb sobre segundo. ¿Sí? Un ampere es un coulomb sobre segundo. Un ampere normalmente es una unidad muy grande para lo que es una celda galvánica como la que vamos a medir. Generalmente se expresan en submúltiplos, como por ejemplo el microampere, que son 10 a la menos 6 ampere. Muy bien, ¿cómo relacionamos a la carga con los moles de electrones? Con esta simple ecuación. La cantidad de carga son los moles de electrones por la constante de Faraday, donde la constante de Faraday es 96.500 coulombs sobre mol, o sea, es la carga de un mol de electrones. Y la estequiometría nos dice que por cada 2 moles de electrones que circulan se genera un mol de iones zinc en el ánodo y se consumen un mol de iones cobre en el cátodo. O sea que midiendo la intensidad de corriente vamos viendo cómo va avanzando la reacción, cuántos iones zinc se van generando en el ánodo y cuántos iones cúpricos se van consumiendo en el cátodo. O sea, la medición de la intensidad de corriente es una medida de la velocidad de la reacción. Entonces, de hecho, vamos a hacer eso. Vamos a calcular, cuando midamos la intensidad de corriente, a partir de ese valor vamos a calcular cuántos moles de electrones circulan por unidad de tiempo, en un segundo, y cuántos moles de zinc se generan en un segundo. Y por último, lo que vamos a hacer es agregar amoníaco concentrado al compartimento de cátodo, ¿sí? Al del cobre. 1 mililitro de amoníaco concentrado, el amoníaco concentrado es 14 molar, vamos a agregar eso al cátodo. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, entre el cobre y el amoníaco sucede esta reacción de formación de este ion complejo. Tetraamin cobre 2 es el nombre de este ion complejo, que tiene un color azul muy intenso. ¿Y qué efecto va a tener esto sobre la FEM? Bueno, esto se los dejo para que lo piensen, pero pensemos que la FEM de la pila, como nos dice la ecuación de Nernst, depende de las concentraciones de zinc y de cobre. Bueno, si de alguna manera modificamos la concentración de cobre, eso va a afectar el valor de la FEM. Entonces, lo que hace el amoníaco es consumir iones cúpricos. Eso de alguna manera va a afectar a la FEM. Bueno, eso es lo que tenemos que predecir. ¿Qué va a ocurrir? ¿En qué medida eso afecta al electrodo de catódico? ¿Se aumenta o disminuye o permanece constante su potencial de reducción? ¿Y qué ocurre con la FEM de la celda? También se aumenta o disminuye o permanece constante la FEM de la celda.